Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad. En el podcast Transforma, hoy tenemos a Martín Espinosa de los Monteros, con quien hablaremos respecto a los nuevos avances tecnológicos y el comportamiento del ser humano. Qué gusto, Martín, bienvenido al podcast. Siempre es un gusto tenerte en estos espacios académicos, poder compartir con la ciudadanía, con los jóvenes y sobre todo con todas las personas que hoy se encuentran conectadas. Luis, qué gusto saludarte y qué lindo volver a estar aquí en esta experiencia que creo que lo que nos une es el hecho de volver el aprendizaje algo colectivo, un instrumento y una ayuda social y también un espacio de diálogo, ¿no? Que lo vuelve interesante, estos espacios que son tan necesarios y que siento que se han ido cerrando. Entonces, promover su crecimiento y promover que existan es algo que a mí me llena de gratitud y qué lindo contar contigo. Ajá. Es importante democratizar el conocimiento, llegar a las nuevas generaciones, decirles, bueno, estamos con bastantes bondades tecnológicas, digamos así, estamos con varias herramientas, las cuales nosotros utilizamos a diario para trabajar, estudiar, investigar, pero también estas deben ser utilizadas de forma responsable. Incluso esto se lo aborda desde el derecho y también desde tu área de la psicología, cómo el ser humano debe comportarse frente a la tecnología. Estamos actuando de diferente manera, ya no es lo mismo que antes. Hace muchos años nosotros veíamos cómo se reunían los vecinos, los compañeros, incluso entre amigos, ¿no? Pero eso cambió e incluso hay una lógica a partir de la pandemia, porque muchas personas que no podían conectarse a nivel mundial llegaron a conectarse y comenzaron a ver diferentes comportamientos, ¿no? Comportamientos a favor, comportamientos en contra de la tecnología, y de alguna manera eso nos lleva a pensar cómo estamos hiperconectados y de qué forma nosotros nos estamos comportándonos. Y es importante analizar desde la psicología, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, aquí quiero que dividamos un poco por puntos. El primero quiero que sea la tecnología y su concepto, la tecnología y su uso. Y hagamos referencia a esta como un invento del ser humano, porque la tecnología no es como el fuego, no es como los elementos o un fenómeno natural que ya existía y que coexistía con nosotros en la historia y en el transcurso de la vida humana, sino que nosotros la creamos, ¿sí? Como el automóvil, como, ¿qué te voy a decir? La vestimenta. Entonces, la tecnología como tal, si tú le quitas el uso, es una herramienta diseñada para que el ser humano pueda facilitar tareas, cualquier tarea, o sea, comunicación, creación, producción, redacción, realización de cualquier índole. La problemática empieza cuando nosotros le damos una utilidad a esta herramienta que sobrepasa nuestras capacidades o lo hacemos sin el suficiente nivel de conciencia. ¿Y a qué me refiero? La tecnología abarca grandes campos. Mira, la inteligencia artificial, las redes sociales, la virtualidad, la digitalidad como tal en el sentido de expansión del comercio, del mercado. Y creo que lo que a nosotros nos reúne hoy es hablar justamente de la tecnología, cómo influye en la conducta humana. Y ahí sería bueno hacer hincapié en el tema de las redes sociales y cómo éstas, al ser parte de la tecnología, logran afectar a nuestro entorno. Mira, algo que nosotros podemos dar cuenta es lo siguiente, tú lo has dicho. Ahora es muy raro encontrar a alguien que no tenga redes sociales, sea WhatsApp, Instagram o Facebook. Y a partir del 2020, con la cuarentena y la pandemia que la vivimos todas las personas a nivel mundial, siento que el ser humano se vio en la necesidad de consumirlas por el mismo hecho que tú dijiste, de la conexión humana. Claro, estábamos encerrados, bueno, digamos que Ibarra es una ciudad pequeña, teníamos aún el hecho del vecindario, del barrio, pero ¿qué hacíamos en ciudades megalópolis? ¿Qué hacíamos con la distancia de un familiar de una provincia a otra, de un país a otro? El hijo que está en el extranjero, la madre que trabaja fuera de la provincia. Entonces, si tú te das cuenta, la tecnología nos brindó las redes sociales y la conexión en el mundo virtual, pero al mismo tiempo nos hizo volvernos dependientes a ella. No sé si recuerdas que muchas universidades, y yo me incluyo en ellos, terminamos la carrera estudiando de manera virtual. Entonces ya comienza a haber un fenómeno donde las redes sociales se involucran tanto en nuestra vida que se vuelven parte de, ya no solo como
una herramienta, sino como una etapa, como una época. No sé si lo habías visto, tal vez un poco como yo te lo digo, como este fenómeno de la tecnología, más allá de la herramienta, sino ya como una situación de época. Y en épocas, mira, que ahí hablamos en el 2020, que parece que fue hace años, pero no es mucho, son 6. La cuarentena fue una, digamos, una crisis social, una epidemia, lastimosamente, que acabó con muchas cosas, pero al mismo tiempo nos conectó con las redes sociales. Pero yo considero que después de la cuarentena, si bien es cierto, todos sufrimos de ansiedad, todos sufrimos de algún trastorno del estado del ánimo, porque no fue fácil, quedó para plasmarse en nuestra identidad. Y es aquí donde la tecnología con las redes sociales se volvieron, digamos, como una identidad del ser humano que no nos damos cuenta. Porque en redes sociales yo tengo una personalidad. Porque yo en redes sociales llegué a, más allá de comunicarme, a opinar, a dialogar, a debatir. Y entonces ya no existía la conversación de calle donde yo salía al vecindario y conversaba y me peleaba, sino que ahora lo hago en blogs, ahora lo hago en canales, ahora lo hago en grupos de Telegram, de Facebook, ahora lo hago en publicaciones de Instagram, lo hago en comentarios de TikTok. Entonces, Luis, estamos llevando los espacios físicos a este metaverso, este metaespacio, donde si tú no, uno puede decir, sí, ahí está todo mi grupo de amigos, está toda mi familia. Sí, es cierto, está en usuario, pero un usuario no es lo mismo que una persona, porque un usuario no siente. Un usuario no es concreto como esta mesa, como lo que nosotros vemos, sino que simplemente pasa a ser más parte de un algoritmo, una cifra más, un número más. Y entonces, cuando existe la transición del espacio físico al espacio digital, el ser humano pierde esa cualidad de presencia. Y la presencia nosotros sabemos que es esencial para reconocer al otro como sujeto, como humano. Luego de esto, llega el fenómeno de que las redes sociales nos hacen creer, me atrevo a decir entre comillas, de que existe una libertad de expresión, pero yo me atrevería a decir que no, porque las redes sociales modulan nuestro comportamiento. Tú sabes que en Facebook, si publicas un comentario ofensivo, tu cuenta se banea. Lo mismo en cualquier red social. No promuevo que se haga esto, pero es un claro ejemplo de darnos cuenta de que las redes sociales sí están vigilando como un mecanismo de observación. Entonces, nuestra conducta sí se ve condicionada. Yo aquí te quería preguntar algo respecto al comportamiento del ser humano, también en estos procesos electorales que se avecinan, ¿no? Estamos viendo Exacto. que los algoritmos también influyen, al existir chats, chatbots, también existen los trolls, los bots y todos Exacto, estos que sí, sí, sí. influyen de alguna manera en el comportamiento de la persona que tiene que tomar una decisión por su país. Aparte de eso, tú lo has señalado, estamos viendo que existen una serie de publicaciones en los medios de comunicación, pero también estamos viendo que en las redes sociales no se está manejando de una forma responsable por cuanto se emiten una serie de argumentos que no tienen validez, no han sido constatados, no existe una veracidad en esa información. Entonces, estamos en una sociedad del conocimiento en el cual se podría comunicar de mejor manera las cosas, pero no hay comunicación adecuada porque no se están comunicando y están comunicando a la conveniencia de cada persona. Y además de eso, también hay otra cosa muy interesante, es la falta de empatía en el ser humano. Como nosotros nos conectamos con las demás personas, es decir, se publica un post y el día de mañana una persona comienza a generar un acoso, un hostigamiento a Exacto. esa persona y posterior a ello viene la pelea, la revancha El conflicto. dentro de las redes sociales. Y aquí está lo que tú dices, ¿no? O sea, y poniendo como ejemplo los procesos electorales, todo influye, todos los sentimientos también marcan, las emociones llegan a tomar decisiones determinantes. Sí, mira, aquí es importante y quiero usar de ejemplo lo que tú dices, estamos ya mismo en inicio de campañas electorales. Las redes sociales son espacios de opinión, pero no de libre opinión. Y lo que sucede es lo siguiente, que uno publica algo en redes sociales y como ya no tenemos una cercanía con el prójimo, lo consideramos real, lo consideramos verdad, porque este espacio digital, al nosotros consumirlos, y yo te puedo garantizar que es más alto el consumo de una vida digital y virtual que una vida física y presencial,
¿A eso a qué me refiero? Alguien que pasa encerrado 4, 5, 6 horas en redes sociales y pasa 2 horas socializando con su entorno. Entonces es una disparidad del doble. Entonces, mira, si alguien publica y dice, usemos de ejemplo el Cantón de Ibarra, que el Cantón de Ibarra no ha tenido nada de bueno en los últimos 26 años y que no ha existido como tal un avance cultural. Entonces, alguien que no palpa desde su visión como ser humano nuestro entorno físico, los locales, la gastronomía, las calles, va a decir, es verdad, porque yo lo vi en redes sociales. Y aquí viene el poder de los posts. Y luego, si quieres, hablamos de los bots, que me parece una de las cosas más desagradables a mí como profesional, el hecho de que alguien cree falsos perfiles para sentirse un falso admirado, un falso ídolo, que es el hecho de lo vi en redes y porque lo vi en redes es verdad. Y llega las épocas de las fake news, de las posverdades. Entonces, yo lo vi en redes sociales y ¿sabes cuál es un riesgo? Perdón que ahorita no tenga como tal un hilo, pero siento que es mucha información que quisiera abarcarles con la inteligencia artificial. Entonces, Luis, es muy fácil el hecho de coger, editar una foto Y y, subirle. y subirla y decir, aquí está esa persona haciendo algo malo. Y la foto lo dice. Y luego la gente lo cree. ¿Y sabes por qué? Porque yo confío más en lo que veo en redes sociales que lo que ven mis ojos en la calle, que lo que yo veo en la plaza, en el parque, en el municipio. Y también algo más, que las publicaciones, yo sí me atrevo a encarar, vienen de la ética y del criterio profesional de cada persona que lo publica en campañas electorales. Nosotros siempre hemos escuchado, tú sabes, la campaña limpia, entre comillas, que se hace, que luego se vuelve el debate un pan y circo. Y en redes sociales se pelean las amistades, se pelean las familias, que si te das cuenta, una pelea en redes sociales lleva a que una familia se separe en la vida real. Y hay una situación que también contribuye a la polarización. Nuestra sociedad se encuentra dividida. Existe esa pugna, de alguna manera, como tú dices, por un lado hablan de libertad de expresión, pero no en sí no están hablando de una libertad de expresión como tal, ¿no? Sino que prácticamente ha sido desnaturalizada. También existen estándares dentro de la libertad de expresión y esto se lo he Exacto. estudiado a nivel internacional. Incluso también la Corte Constitucional del Ecuador tiene una sentencia que habla sobre el reporte fiel, la real malicia. Entonces es interesante poder comprender la forma en la que las personas hoy, en la actualidad, a través del ciberespacio, deben entender sus derechos digitales, pero también deben comprender cuáles son sus obligaciones, porque caso contrario, nosotros estaríamos dando, digamos, carta abierta para que vengan el tema de las calumnias, vengan el tema de los atentados contra el honor y el buen nombre, aparte de eso, si incluso se acabe contra la dignidad de una persona, porque una Exacto. persona, si es que pasó por una noticia falsa, por una fake news, Una es injuria digital. muy difícil borrarle de la... Existe un factor de persistencia en el tiempo, en las redes sociales, que lo que ya se publicó, eso va a prevalecer a lo largo de los años. No se va a olvidar la gente de esas publicaciones. Y muchas veces se almacenan en la nube. Y justamente, mira, la herramienta de las redes sociales, su nombre lo dice, es una red de intercomunicación, de comunicación digital en un espacio virtual con el otro. Pero el uso que le damos a las redes sociales es importante. Tú lo has dicho, hay personas que se jactan de decir, sí, las redes son un espacio de libertad. Pero ¿qué ocurre cuando tú lees un comentario que se va en contra de tuyo? Eso sí me parece ofensivo y dicen, y salta la doble moralidad de que mientras a mí me apoye, yo lo hago. Pero si yo veo un canal, un perfil, un, un- una emisora, veo una persona que publica cosas que no van de acuerdo conmigo, me ofendo. Entonces, si te pones a pensar, las redes sociales también han, de cierta manera, generado apatía en la relación con el otro, pero también sensibilizado en el hecho de lo que yo consumo. Porque ahora, como tú dices, es importante conocer no solo los derechos, todos tenemos que tener derecho a acceso a redes sociales, a la digitalidad, a la virtualidad, a los medios digitales, pero también el uso consciente, me atrevería a decirlo yo, desde el factor psicológico, de hacer de esta herramienta y de este espacio un lugar de convivencia sana. Pero para hacerlo un lugar de convivencia sana, como cualquier fenómeno social, tenemos que empezar por uno mismo. Entonces, mira, el hecho de la blasfemia, el hecho de funar, como dicen actualmente, a alguien en redes sociales porque no me parece su pensamiento,
o porque no me apoya, o porque no comparte lo que yo comparto. Y es una forma de encasillar. Mira, cuando uno lo habla en el factor tradicional de la relación social de Emil Durkheim, él encasillaba a los grupos sociales en base a los pensamientos. Entonces, tú sabías que en un barrio, usemos por ejemplo las nacionalidades, en el barrio chino había una cultura china, había un idioma, había un lenguaje, una vestimenta, una religión. En el barrio latino lo mismo. ¿Qué ocurre en redes sociales? Este perfil pertenece a tales ideologías y este otro canal o este otro perfil existe para otras ideologías. Y ahí te das cuenta que las redes sociales también se vuelven espacios, yo me atrevería a decir, de prejuicios, de estereotipos, hasta de racismo. Porque tú sabes, hay delitos que ahora uno va escuchando que ocurren dentro de grupos de Facebook, dentro de grupos de Instagram, dentro de grupos de Telegram, que se va descubriendo cómo las personas hacen de las redes sociales ya una herramienta de extorsión, de chantaje, de Y es lo que yo iba, proselitismo. verás. Te cuento que por experiencia profesional también en la asesoría con mis clientes en estos años, yo también he podido palpar la realidad en que varios ciberdelincuentes se encuentran atrás de sus computadoras, dispositivos electrónicos, de herramientas tecnológicas, acechando a las víctimas, y pero Exacto. bajo dos modalidades que son interesantes de analizar. Y aquí es importante, tú también que conoces la criminología y también eres criminólogo como tal, me vas a dar la razón en el sentido de analizar dos teorías, que es la teoría de las actividades cotidianas y la teoría de la oportunidad. Cuando el ciberdelincuente Exacto. puede llegar a la víctima, cuando es el momento justo que puede llegar a incidir a tomar determinada decisión o determinado acto de la víctima como tal, y asimismo la teoría de las actividades cotidianas, ver de qué forma ellos realizan, irles estudiando a las víctimas, de qué forma están actuando, qué es lo que hacen el día de hoy, a qué hora se conectan, de qué forma se Ajá. conectan, a través de qué dispositivos se conectan, si es que se encuentran solos, acompañados dentro del domicilio, y ahí es cuando comienzan a vivir pesadillas, ¿no? Porque por un lado existen cibercrímenes económicos, sociales, ideológicos, incluso enfocados también a afectar estructuras de un Estado, de unas empresas, de las personas como tal, Ujú. ¿no? Pero hay un tema que me llama mucho la atención y es cómo al momento de que ya son víctimas los ciudadanos como tal que no conocían de estos delitos informáticos, pero que por situación adversa a la vida le Ujú. llegaron a pasar determinados acontecimientos a tal punto que son estafados, extorsionados, existen apropiaciones fraudulentas por medios electrónicos, acosos, hostigaciones e incluso delitos de odio, delitos de discriminación, como tú lo has Exacto. señalado. O sea, los delitos informáticos están como fin y también como medio, porque por un lado, algunos delitos tradicionales han evolucionado a utilizar herramientas tecnológicas y otras conductas, en cambio, han sido ya prácticamente nuevas conductas como tal que han sido tipificadas, ¿no? Pero por un lado, digamos, hablemos un caso, no es lo mismo que un delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos, que es uno de naturaleza como tal, de delito informático, que una extorsión que se le cometía de forma tradicional, digamos, como antes iban a ciertos lugares o sectores, disparaban en un negocio, se asustaban, ahora Ujú. ya mandan las extorsiones por WhatsApp, Por medios por medios digitales. digitales, entonces prácticamente los delitos tradicionales se están modernizando. Mira, ¿recuerdas cuando al inicio te decía que las redes sociales llevaron a la transición de la conducta y del comportamiento de relacionarnos de manera física y presencial a lo digital? Yo quiero aquí hacer una aclaración, que la conducta no siempre es buena. Tú mismo lo has dicho, también puede ser perjudicial. El ciberacoso y los ciberdelitos sí existen y comienzan cuando la tecnología se vuelve una herramienta necesaria en la vida del ser humano. Porque antes tú sabes, te podían llamar a extorsionar, pero para que sepan tu número telefónico tenías que tener la guía amarilla y buscar el nombre. Ahora es tan fácil que tú escribes un número de 10 dígitos en WhatsApp y lo más factible es que ese número exista y cuando tú vayas a WhatsApp te va a salir hasta el nombre de esa persona y la foto. Entonces me invento, salen iniciales como Fred, entonces yo ya sé que esta persona se llama Frederico, Frederico, lo que sea. Entonces yo ya tengo un acceso mucho más fácil a las víctimas. Segundo, tú lo has dicho, en las teorías de la criminalidad cibernética, las personas vuelven del campo virtual una cotidianidad. Entonces yo publico donde entreno, yo publico donde como. Hay algo que yo no apoyo,
y aquí quiero hacer mucho hincapié a los padres que publican fotos personales de sus hijos, que mi hijo estudia en tal escuela, estudia en tal club, hace X o Y deporte, porque estamos hablando de un menor y estás exponiendo a un menor a conciencia. Me parece un acto de irresponsabilidad paternal y adulta. Entonces, oye, qué fácil que puede ser, discúlpame que lo diga al aire, encontrarnos con un agresor de menores. No quiero eh, escandalizar ni tampoco ser drástico, pero es que sí existen, sí están en las redes. Ya en la provincia también hubieron casos emblemáticos de tanto de Imbabura como Pichincha y otras provincias del país. Hace poco también un caso de pornografía infantil, el Exacto, cual también ha sido ya puesto a órdenes de la autoridad competente. Estas personas que se encontraban involucradas en estos vinculados. temas ya están sentenciados, pero es llamativo, ¿no? Tanto la comercialización como la producción que en la cual cómo van operando ya no hablamos ya de delincuentes comunes, hablamos de estructuras criminales, Mafias. de grupos de delincuencia organizada, los GDOs que hoy están prácticamente muy mencionados en todos los medios de comunicación, y aparte de eso también existe una preocupación, existe incluso una política de seguridad que se está abordando de forma permanente, pero o sea, como va avanzando la tecnología, va avanzando también los alcances de la delincuencia, ¿no? Y es importante también que las autoridades también tengan ese grado de respuesta, porque si los ciberdelincuentes están más avanzados que las autoridades, ahí estamos complicados, que es otra de las situaciones que también nos preocupan. Y otro tema también, Martín, que algo que me llama mucho la atención en estos días, cuando hablaba de estos casos igual con unos clientes, respecto a el grado de desesperación que llegan a tener al momento que están siendo víctimas de un delito informático y que no tienen el acompañamiento, no saben qué hacer, no saben si denunciar, no saben si ese rato dejarse ayudar de alguien o quizá hasta incluso no quieren denunciar por vergüenza. Exacto. Mira, los delitos cibernéticos, como puede ser el chantaje, la sextorsión, la comercialización de contenido explícito, y no solo eso, ¿no? De armas, de sustancias sujetas a fiscalización, se vuelven cotidianos en los espacios y en los medios digitales. Pero ocurre algo, para que exista un delito cibernético tiene que haber una víctima y un agresor, o sea, un delincuente como tal. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que como nosotros hacemos de la red social nuestra vida, alguien, miren, la importancia de saber a qué personas yo tengo en redes sociales, a qué personas yo tengo añadido, qué clase de amistades acepto, qué redes sociales uso y en qué canales me meto, porque eso también influye mucho. Redes sociales como Telegram o Reddit, que son más de foros, de blogs, que uno no sabe con qué otras personas se encuentra. Entonces, miren, si las redes sociales son, yo siempre digo, es una ciudad, mi casa es mi perfil, Luis, yo puedo decidir si tiene paredes o no, o si es recontra seguro y tengo con cámaras de vigilancia. ¿Y cómo hago eso? Perfiles cerrados, solicitudes a desconocidos no se acepta, restricción del perfil, bloquear contactos desconocidos. Tú sabes que ahora hay aplicaciones que nos brindan esa seguridad de que cuando alguien me llama, ya identifican qué clase de llamada Y es. aquí también están otros temas muy importantes, son los derechos digitales, por ejemplo, la identidad digital, lo que tú dices, domicilio digital, la reputación digital. Nosotros estamos en el ciberespacio conectados, ¿no? Pero nosotros también tenemos que poner las reglas. Tampoco es que nosotros vamos a sobreexponernos, también debemos estar conscientes de la privacidad, que es algo fundamental, Y que eso depende de y de eso nosotros. depende de nosotros. La sobreexposición, yo sí, mira, es que la propia etimología de la palabra lo dice, sobreexposición. La exposición desmesurada o descontrolada o en exceso lleva a que luego me digan a mí, pacientes, es que yo no sé cómo dieron conmigo, yo no sé cómo consiguieron mi WhatsApp, pero luego le digo, ¿y qué haces en redes sociales? Ah, no, yo solo publico mi vida diaria. Oye, es fácil, es Claro. muy fácil y no lo digo con la intención de malicia, pero si tú publicas todos los días que a las 4 de la tarde te encuentras caminando por el parque principal de tu ciudad, oye, que si ya lo veo que lo haces todos los días, no necesito ser un criminal para saber dónde vas a estar. Entonces, que no te sorprenda, que cualquier rato, si estás publicando de que, me invento, las noches sales de farra a tomar, y esto ocurre una vez a la semana, y esto ocurre una vez a la semana, yo solo tengo que jugar a las probabilidades. 7 días, del 1 al 7,
divido por porcentajes y salir un viernes y saber en dónde te puedo encontrar, porque yo ya predigo. Entonces, las redes sociales también son factores de predicción y nosotros les damos ese significado. ¿Con qué? Con el contenido que yo en redes sociales posteo, porque yo sí me atrevería a decir que nadie está sujeto a la obligación de publicar lo que publica. Siento que más bien dicho es algo que lo hicimos desde el libre albedrío, pero tú mismo lo has dicho, es tener conciencia y responsabilidad de que si es mi espacio y es mi dignidad y mi integridad digital, también tengo que cuidarla, porque viene algo, esto es como un barrio. Yo puedo tener mi casa y mi vereda y el vecino puede meter bulla y todo eso, pero yo puedo tomar medidas. Tampoco puedo esperar que el vecino me respete, porque sigue siendo un espacio. Y hay que ser realistas en un espacio, sea físico, digital, virtual, empresarial, académico, financiero. No siempre va a existir reglas sanas. No siempre le vamos a caer bien a todo el mundo. Y ahorita me acuerdo un concepto bastante enérgico en una conferencia hace unos años cuando hablaban de la aldea, nuestra aldea, tanto física como Oh, digital, ¿no? muy Es buen decir, concepto. nosotros rodearnos de con quién nos podemos proteger y también nosotros saber a quién debemos recibir dentro de nuestra aldea para de esa manera protegernos de una forma recíproca y siempre estar pendientes del uno al otro. Hoy hay esa falta de empatía. Un tema que es muy interesante que tú lo has señalado respecto al tema de los datos personales, ¿no? Y es importante señalar que incluso existen datos sensibles. Hace poco nomás hubo una campaña en la cual hablaban del iris, del escaneo del iris, pero eso ellos no sabían que el iris, la huella digital son datos sensibles, ¿no? Entonces, las personas estaban yendo como que por ganar un dinero, estaban yendo a hacerse escanear el iris cuando eso era totalmente peligroso son temas que también de alguna manera en el Ecuador ya existe una regulación, tenemos una ley orgánica de protección de datos, un reglamento a la misma, existen resoluciones de la Superintendencia de Protección de Datos y hay algo muy interesante aquí que debemos señalar a la audiencia dentro del podcast, desde que hoy ya pueden presentar las denuncias en la página de la Superintendencia de Protección de Datos en caso de que empresas hayan ingresado a sus datos personales sin autorización, que eso es muy importante porque tú lo has dicho, ¿no? Antes iban a la guía amarilla, estaban ahí buscando a ver dónde Por encuentran el apellidos. apellido, por el apellido del padre, la madre, para ver, tratar Exacto. de llegar ahí a la persona. Pero hoy, a través de esas bases de datos que incluso han sido filtradas sin autorización, es como cuando tú estás ahí tranquilamente trabajando y te llaman de un operador y te están ofreciendo determinados servicios que tú ni siquiera has contratado, ni tampoco has pedido información de eso, y te insisten, y hasta hay un acoso Ujú. permanente por parte de las operadoras telefónicas. Exacto. Mira, con esto es importante que nosotros sepamos también entender nuestros derechos y entender la base legal del espacio digital. Miren, algo que ocurre muchas veces es lo siguiente. Y hemos hablado del factor criminológico, hemos hablado del factor conductual positivo que tienen las redes sociales, porque no todo es malo. Pero también es importante que si es un espacio, tiene que tener normas. Si bien es cierto, no están establecidas como en un espacio, usamos de ejemplo un colegio que tú tienes que tener uniforme, códigos de convivencia y el área del DC, del DOBE, la inspección y la rectoría. Pero en redes sociales también el hecho de saber cuidarnos como consumidores y como usuarios es esencial. ¿Cómo lo hacemos? Mira, primero, al igual que caminar en la calle. Si bien es cierto, no vivimos las épocas más seguras en el país, pero sí puedo salvaguardarme si yo tomo ciertas medidas. Evitar caminar solo de noche, evitar tal vez exponerme a situaciones de riesgo, barrios. Mira, hablamos otra vez, mira, de escenarios, de lugares de riesgo. Lo mismo sucede en las redes sociales. Yo no quiero ser víctima de un ciberacoso. Entonces, para que alguien dé conmigo, tiene que tener un contacto. Tiene que tener un medio para dar conmigo. Y si yo tengo mi vida cotidiana y por poco y publico todos los fines de semana mi número personal, ok, que va a ser muy fácil contactarte. Si yo publico dónde estudian mis hijos, si yo publico a qué hora les voy a retirar a mis hijos en una red social pública, que no me sorprenda luego que mi hijo me diga, he visto una persona siempre caminando por aquí. Si bien es cierto, sí, las redes sociales, y hay una frase que la gente lo dice, yo respeto mucho, no la comparto, pero la respeto, es esta, mi espacio digital, mis reglas, tienes todo el derecho, tienes toda la razón. Pero acá ahí viene otro desafío porque yo recuerdo hace unos pocos meses cuando ciertos profesionales
fueron víctimas de extorsión. Existen denuncias presentadas en fiscalía, Ujú. en la cual médicos, incluso abogados, veterinarios, psicólogos, educadores, de todo cayeron, porque obviamente les vieron en las redes sociales, después cogieron y les mandaron una captura, claro, obviamente bien editada, ¿no? Diciendo, bueno, si es que tú no depositas tanto a determinado grupo tal, nosotros vamos a tomar acciones, ya nos encontramos fuera de tu casa, y Ujú. comienzan a acabarle psicológicamente a la persona, y Exacto. esta persona comienza a desesperarse a tal punto que coge y obviamente es extorsionada y da el valor que le están pidiendo, ¿no? O peor aún, como tú dices, no se asombren si es que cogen, publican todo lo que es de los hijos, que los hijos estudian aquí, que la graduación de los hijos, que los hijos ya se van a estudiar en tal universidad, cuando pasado mañana un secuestro extorsivo puede estar a la a la vuelta de la esquina. Sí, miren, algo que yo les puedo dar como un tip ante las extorsiones en espacios digitales es lo siguiente. Siempre hay que evaluar la realidad nuestra con la realidad virtual. Entonces, vamos a usar un ejemplo. Yo soy un ser humano que dieron con mi contacto. De alguna forma dieron con mi contacto. Recuerden, es el azar. Uno puede coger números, juntarlos, guardándolo en el dispositivo. WhatsApp va a registrar qué números sí existen, qué números no, y yo escribir. Entonces, cuando yo añado a alguien, puedo buscar, mira, con ese número de WhatsApp, yo lo pego en Facebook y si yo tengo mi número de celular anclado a Facebook, van a dar con mi perfil. Si yo tengo anclado mi número de celular a Instagram, Luis, van a dar con mi perfil. Entonces, mira, es fácil obtener tu información. Simplemente tengo que tener tu número y ya sé tu nombre, ya tengo tu perfil y ya tengo tu apellido. Te escribo. Primera cosa es la seguridad de no responder, coger, eliminar y bloquear las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque ante las amenazas son como cuando vas en la calle y alguien comienza a provocarte y de, hey, que regresa a ver, que regresa a ver, que regresa a ver. Lo mejor es coger y eliminar. En el caso de que está bien, como dije antes, mis redes sociales, mis reglas, también toma las medidas necesarias. Nadie te dice que no lo hagas, pero hazlo bajo un perfil restringido. Hazlo en ahí esta palabra de mejores amigos, en Los close amigos friends. de eso. Hazlo en tus contactos de WhatsApp de solo compartir con. ¿Por qué te digo? Porque es un contenido íntimo. Yo lo respeto mucho como psicólogo. Yo te entiendo, es emotivo muchas veces, pero también tienes que saber con quién compartirlo, porque no todo el mundo, al igual que en la vida real, en la calle, le interesa tu vida, en redes sociales ocurre lo mismo. La malicia siempre es parte del ser humano. No digo que de todos, pero sí de algún grupo de personas. Y muchas veces esas personas se encuentran dentro de los espacios digitales. Algo que te iba a preguntar es respecto a cómo tú has ido abordando el tema de la inteligencia artificial con tus alumnos, tomando en cuenta que hoy es importante también verificar, nosotros alimentarle, nosotros desafiarle a la inteligencia artificial, Exacto. más no que la inteligencia artificial nos vaya sorprendiendo con temas que incluso pueden ser alucinaciones, que es lo que ahora también se estudia dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Entonces es importante generar conocimientos respecto a cómo uno debe ir alimentando a la inteligencia artificial para nosotros probarle a la inteligencia artificial que nos dé lo mejor y no prácticamente salgan así improvisaciones o vengan alucinaciones y después, como hay ciertos abogados que utilizan inteligencia artificial Para y inventarse para inventarse códigos. sentencias, códigos que ni Exacto. siquiera existen. Entonces es Artículos. importante también verificar qué herramientas utilizar, porque no es lo mismo, por ejemplo, una herramienta de Gemini que, digamos, con una inteligencia artificial generativa para hacer determinada imagen, determinada infografía, que ir a utilizar el notebook LM para investigación. Es totalmente distinto. Hay diferentes herramientas de inteligencia artificial. Igual hoy incluso instituciones ya trabajan con inteligencia artificial que han ido desarrollando. Existen ciertos agentes interesantes, pero ahora debemos abordar esos temas con nuestros alumnos. Es decir, decirles, bueno, a ver, ¿utilicen la inteligencia artificial? Sí, nadie le está diciendo que no utilicen la inteligencia artificial, pero ustedes también tienen un gran poder frente a la inteligencia artificial. Exacto. Entonces, ¿cómo se está abordando el tema educativo? Mira, la inteligencia artificial es una herramienta, parte de la tecnología. Tú sabes que es como el auto. Tú puedes tener el auto para usarlo para trabajo, para transportar comercio, para transportar personas, puedes tener el carro para salvar vidas, puedes volverlo una ambulancia, puedes tener el carro también como un artículo de colección. ¿Por qué no? Puedes tener el carro como prestación de un servicio. La inteligencia artificial es lo mismo, es una herramienta.
Lo que tenemos que hacer a ella es sacarle el provecho. La inteligencia artificial, al igual que las redes sociales, al igual que la tecnología, no son malas. Mala es el uso que yo le doy de manera consciente y voluntaria. Entonces, mira, actualmente en la docencia que yo la doy, la inteligencia artificial a mí me ha ayudado mucho en el sentido de, digamos, desarrollo una idea que le estoy puliendo. Justamente el día de ayer hablaba con un gran colega y amigo Juan sobre este tema de la digitalidad y él me explicaba un poco de la teoría popperiana de las redes. Entonces, claro, yo me quedo, sí, he estudiado filosofía, tal vez Karl Popper no es de los filósofos que más me atraiga, pero yo comienzo a hablar con la IA y le digo, oye, de este tema enfocado en las redes, porque antes, mira, hablamos hace casi 100 años, no existían las redes sociales, pero ya había la teoría. ¿Qué opinas tú? O sea, dame la visión, mira, dame la visión filosófica. Y claro, la inteligencia artificial te va a decir, mira, la teoría enfocada a la filosofía te va a decir que es A, B, C. Entonces, es lo que yo le digo que haga, pero desde la postura y la finalidad. Como tú dices, mira, yo puedo usar la inteligencia artificial para mis chicos decirles, bueno, quiero que me ayudes, por favor, sintetizando cosas como esto. Eh, las principales funciones del el lóbulo occipital en niños menores a 12 años, quiero que lo sintetices. Entonces, claro, me puede dar en 10 oraciones. Como puedo decir, quiero que hagas un fotomontaje de mí sobre un oso, que lo va a hacer. Entonces, es el uso y también el fin del uso del contenido que yo creo que la IA cree. Porque al final, yo les puedo decir, no es mala. Es una herramienta que si uno aprende a usarla, como tú has dicho, Gemini, la inteligencia artificial de WhatsApp, ChatGPT, Claudia, eh, hay otras más, Génesis, todas estas simplemente son herramientas. Y tú decides, oye, una herramienta puede ser un arma, sí. Un carro puede ser un arma, sí, como también puede ser algo para salvar la vida, como una ambulancia. Cambia el significado con el uso. Ujú. Interesante, estimado Martín. Bueno, hemos abordado diferentes temas respecto al comportamiento del ser humano en la tecnología, la posverdad, la lucha contra las fake news. También hemos estado analizando respecto a los delitos informáticos, la protección de datos, actualmente la inteligencia artificial. Estén ustedes ser responsables frente al uso de las tecnologías de la información y comunicación y las nuevas tendencias, las tecnologías disruptivas también que han llegado a nuestro mundo para quedarse y para seguirse desarrollando. O sea, eso va a estar de manera permanente en ejecución. Nosotros debemos sacar la mejor versión de la inteligencia artificial. Nosotros debemos humanizar el uso de la tecnología de una forma adecuada en pro de los demás, no para atentar con otras personas utilizando inteligencia artificial, sino para ayudar en diferentes temas, medicina, educación, salud, cultura, derecho, filosofía, como tú dices. Muchas personas incluso digan, es que no entendí a mi profesor que me dio filosofía, me habló sobre Sócrates, Platón, y yo no entendí muy bien, o me confundí entre Sócrates y Platón. Utilicen la inteligencia artificial para que les aclare, pero no le digan, bueno, Dame dame haciendo todo haciendo el trabajo. el otro trabajo, porque eso no tiene sentido. Lo que necesitan ustedes de entender, o sea, llegar al aprendizaje siendo, como decir, una ayuda a la inteligencia artificial, más no siendo su solución, porque la solución son ustedes. Entonces, eso es importante abordar. Y algo también quería preguntarte, Martín, ya antes del cierre de este programa, respecto al, ¿cómo es el artículo que tú escribiste dentro del blog en Academia de Arte y Sociedad? Que también hoy está en nuestro espacio de tecnología Cyber Prevention, que estamos trabajando en estos temas, ¿no? ¿Qué nos puedes dar un pequeño abstract del artículo? Porque lo interesante es que vayan a leer, ¿no? No podemos decirles cuál Exacto. es el contenido total Tampoco les del vamos artículo. a concluir. Bueno, miren, hemos hecho una publicación basada en la teoría conductual con un enfoque digital donde ustedes van a poder comprenderlo de una manera muy clara y de una manera muy interesante cómo la conducta del ser humano se ha ido moldeando. Moldeando, usamos por ejemplo el barro. El barro puede ser una piedra, puede ser una figura redonda, como puede llegar a ser una artesanía hermosa. Entonces, la conducta humana se ha ido moldeando en base a la tecnología y las formas o modelos va a ser el uso que yo le dé, más no los espacios, sino la utilidad. Entonces, van a encontrar ustedes una lectura breve, no es una lectura que les va a robar mucho tiempo de cómo nuestra conducta ha ido cambiando desde el hecho de la opinión hasta el hecho de las posverdades. Vamos a tener también la cercanía que las redes sociales tuvieron en un inicio hasta llegar al punto del distanciamiento con el otro.
el punto de comunicación y de relación social, que las redes sociales sí lo cumplen, la relación social, pero también el otro polo que es la apatía y el distanciamiento. ¿A qué me refiero? Que ya no quiero visitar a mis abuelos porque para eso les escribo, que ya no necesito salir con mis amigos porque ya nos conectamos en Twitch y jugamos en otra de estas plataformas, en Steam, y ya nos ponemos a conversar. Entonces, ustedes van a tener un artículo que les va a explicar cómo desde el factor psicológico conductual la conducta se ha ido moldeando, modificando, deconstruyendo y hasta perdiendo. ¿Con qué? Con la tecnología. Entonces, como les digo, no todo es malo y tampoco todo es bueno. Todo depende de la perspectiva en cómo nosotros lo miremos y queramos construirlo. Muchas gracias, Martín. Este ha sido un gran aporte para Academia de la Sociedad y también para el proyecto Cyber Prevention en el tema de educar a la ciudadanía en el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos con esta obligación de sacar este contenido para las nuevas generaciones, para que aprovechen al máximo, aprendan y sean conscientes de la realidad. Como tú dices, no podemos volvernos algo distantes entre nosotros cuando hoy la tecnología sí nos une, pero también nosotros debemos unirnos a los demás, porque la tecnología puede ser un puente, pero nosotros somos los que debemos pasar por el puente y Exacto. también es necesario señalar que no debemos distanciarnos de las personas, debemos comunicarnos de una forma adecuada, compartir con los amigos, salir a un Café. deporte, a un café, a un evento, a un concierto, que eso es lo que nos va a mantener siendo seres humanos proactivos y seres humanos que de alguna manera tenemos sus sentimientos, las emociones. Para eso son estos espacios académicos, estimados amigos. Muchas gracias, estimado Martín. Las palabras finales. Agradecerte a ti, Luis, por el espacio. Siempre es un gusto participar con ustedes, saber que uno cuenta con personas intelectuales, personas involucradas en la academia y más que nada en la búsqueda del desarrollo social. Lo que yo quisiera despedirme con todos es que tratemos de hacer de las redes sociales un instrumento de cercanía humana y de consumo consciente. No todo lo que consumimos en redes sociales es sano y no todo lo que vemos es real. Está en nuestra capacidad el hecho de decidir qué clase de contenido queremos y qué clase de uso queremos darle. Entonces, tengamos la conciencia suficiente, tengamos la fuerza de voluntad para el algoritmo, que es como la inteligencia artificial, se moldea, se adapta, podemos condicionarlo, podemos dar opiniones que ella va a hacer lo que nosotros le solicitemos. Entonces, si lo vamos a hacer en pro de nuestra salud mental, evitando el moro, evitando la pornografía, evitando el consumo de contenido explícito, de violencia, de riesgo, perdóname la palabra, hasta de influencers, podemos hacerlo. Las redes sociales se van a moldear a nosotros, pero nosotros somos quienes tenemos que darles la voz de mando y decir, quiero ver esto, no quiero ver esto, como la IA. Entonces sí, y créanme que sí se lo puede hacer. En cualquier red social, el algoritmo, si lo sabemos usar, está a nuestro favor. Muchas gracias, estimado Martín. A toda la audiencia, quiero invitarles a disfrutar este episodio por YouTube y posterior a ello por Spotify, así como también revisar el boletín, el artículo que ha escrito Martín. Pueden encontrar en la página web. Ustedes ingresan a www.academiadebatesocial.com y van a poder disfrutar del contenido que estamos generando para ustedes, para una sociedad que necesita conocer estos temas con responsabilidad, con empatía y siempre queriendo transformar a nuestro país. Muchas gracias.